Y seguro que en nuestro organismo biológico, en nosotros, en nuestra salud, pues probablemente hay determinados parámetros para los cuales no somos sensibles según qué enfermedades. Pero hay otros parámetros que sí que son sensibles. Y estos son los que se tienen que utilizar. No parámetros generales, parámetros específicos. Esto es lo mismo a lo que le pasa al río. La salud del río la tienes que medir con aquellos parámetros específicos que te están indicando si tienes un problema de salud. Y esto en el caso del Bajo Ebro, ya os puedo decir, pues que no se ha abordado con toda la pureza pues que cabría, por ejemplo, ¿no? Relación entre el tema de la margaritífera auricularia, cómo estamos desapareciendo esa especie, con el tema de la explosión del Potamogeton pectinatus, el macrófito este que hay aquí. La área que tiene de puesta en la cabecera de la isla es una especie que le gusta pues la velocidad, donde no se depositan los materiales finos, una condición sine qua non, pero pues resulta que cuando empiezan a crecer los macrófitos, lo que son los galachos, pues se quedan aislados, como no hay crecida, pues se mantienen durante meses los mismos niveles de agua, pues esto al final pues se acaba produciendo la deposición de los materiales finos y se llevan a situaciones de anoxia, ¿no? Pues como veis, pues todo esto se va depositando materiales y lo que sería un lecho limpio, que es lo que le gusta a margaritífera, pues no lo tiene. Y al final pues se llevan a situaciones de anoxia, donde empieza a haber un crecimiento importante de la alga y nos lleva a ver ejemplares como estos que vemos aquí. Esto que veis aquí no es que sea que está lo que tiene fuera y tiene realmente para alimentarse. Esto de aquí es lo que estaba enterrado. Y lo que le queda a ella fuera del agua, o sea, dentro del agua, fuera del sustrato, sería esto de aquí. Con lo cual, como es una especie filtradora, con toda esta cantidad de algas que se le ponen encima, pues reduce muchísimo su capacidad filtradora y al final acaba desapareciendo. Problemas de sitio reproductor y al final pues la especie se viene abajo, que es lo que está pasando actualmente. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el tema de la saboga, ¿no? También utilizando métodos de hábitat como una herramienta extraordinaria. O sea, yo en mi caso particular a mí me encanta porque son una herramienta para entender mejor el papel de los caudales. Pues en este caso era la relación que había entre el caudal y el hábitat potencial, ¿no? Y como veis, pues conforme van creciendo los caudales, el hábitat potencial en este caso se va incrementando. Era el hábitat para la fresa, que es cuando nos viene la saboga, que por cierto está entrando ahora en el delta del Ebro. También otro apunte sobre el tema de la gestión. Pues muchas veces tenemos caudales relativamente adecuados pues para la saboga y llega el mes de abril, el mes de mayo y entramos en el régimen este de los mínimos ya para tal, 100 metros cúbicos por segundo, y lo que habían sido 2 meses de caudales muy óptimos para todo el tema de la fresa, pues al final resulta que cuando llega el momento clave hemos cerrado con puertas y se ha quedado sin agua, se ha quedado con poca agua, ¿no? Por lo tanto también no existe esa conciencia de la gestión ambiental y la gestión hidrológica, ¿no? Porque eso se ve perfectamente en el tema de los hidrogramas y cuando entran las especies y todo esto. Por supuesto, tema fundamental, es un tema mucho más complejo porque tiene otras implicaciones de la retención de sedimentos que hay en los embalses, pero indudablemente todo el tema de las crecidas pues también es un tema muy importante, ¿no? Pues como sabéis, estamos condenados a convertirnos en la nueva Venecia porque el 50% de la superficie del delta probablemente en un horizonte de final de siglo pues quedará bajo la agua, ¿no? Lo cual es curioso como algunos espacios naturales, aparte de los pueblos que vivimos aquí, algunos espacios naturales desaparecerán. Pero bueno, en cualquier caso es una cuestión puramente física, o sea, hay una relación clarísima entre lo que serían los caudales y el transporte de sedimentos. Y un tema también interesante que es sobre el tema de la parte marina, que aquí como veis estos son imágenes del satélite del SeaWind, que es imágenes de la productividad marina, hay mala resolución, esto sería el delta del Ebro. Lo que sí que es interesante es que cuando se estudia esto se ve que la pluma se incrementa en función de los aportes del río. Como sabéis, como los aportes fluviales son extraordinariamente ricos en relación a lo que son normalmente las condiciones marinas, por eso precisamente los estuarios y las zonas próximas a los estuarios son las más ricas, las más productivas del mundo, porque es lo que lleva precisamente los ríos, ¿no?
Pues entonces, ¿qué es lo que resulta? Pues que cuando estudias precisamente físicamente, pues cómo se distribuye la pluma, todo cómo se distribuyen esos nutrientes en el mar, pues existe también una relación clarísima entre lo que son los caudales y lo que sería esa extensión de la pluma. En este caso hay algunas especies pues que te dan la evidencia, ¿no? Este sería el caso de la anchoa, como veis aquí, pues sería la concentración de huevos, pues hay dos zonas muy importantes, una sería la desembocadura del Ródano y todo el Golfo de León, otra sería el caso del delta del Ebro, que en este caso de aquí la influencia del delta es una cosa así, pues como veis son las zonas más productivas de esta parte del litoral mediterráneo, ¿no? Con valores extraordinariamente más elevados de todos sus alrededores. Por lo tanto, esto es un modelo también, la relación entre el caudal y las capturas de anchoa. Pues ¿con esto qué? ¿Y aquí a dónde voy? Los métodos. O sea, es que probablemente los métodos tienen una fecha de caducidad, no sé exactamente cuál, pero tienen fecha de caducidad. Porque tenemos que pasar de los métodos a los marcos de decisión. O sea, hacer una propuesta de caudales es una decisión. Y lo que tenemos es que tener buenos elementos para tomar esa decisión. Probablemente lo más sencillo es organizarlo en plan de escenarios, que así. Y tener realmente para cada uno de esos escenarios cómo hay determinados elementos importantes que queremos integrar en esa decisión. Y aquí lo tenéis. En el escenario natural, pues ¿qué os voy a decir? Por ejemplo, con el tema de la productividad marina, pues 3.500 kilómetros cuadrados me parece que era el promedio en condiciones naturales. La propuesta que se hizo para la Comisión por la Sostenibilidad eran 2.400 kilómetros cuadrados promedio, que es aproximadamente el 69% de esto. La propuesta del Plan Hidrológico del Ebro son 300 kilómetros cuadrados, que es un 9%, en términos así globales, un 9% de lo que sería la productividad marina con el régimen hidrológico natural del río. Y había otra propuesta que se estaba trabajando en el Plan Hidrológico del Ebro, que era el 14%. Bueno, aquí es donde tenemos nuestro marco de decisión. A ver, si la ley nos dice que hay que mantener la productividad marina, ¿sabes por qué nos dice? Y los caudales tienen que mantener la productividad marina. Bueno, un 9% en mantener la productividad marina, o un 70%, probablemente 70% mejor que 9. Probablemente mejor que 9, ¿no? Pues este es el tipo de herramienta. O sea, los métodos tienen que evolucionar hacia algo así, hacia los marcos de decisión. El sistema de soporte de decisión es algo así, ¿no? Y en este caso, esto ponerlo a servicio de la toma de decisiones. Quien tenga que decidir. Yo, como técnico, lo que te he estudiado son estas relaciones. Y he considerado los elementos importantes que dice la ley que tengo que considerar. Y hasta donde me llega mi conocimiento te lo he hecho así. Ahora tú tienes que tomar la decisión. Pero recuerda que es una decisión parcial porque tiene todo un marco legal que te está diciendo por dónde tienes que ir. Entonces yo creo que esta es la parte más interesante, ¿no? Entonces, bueno, apuntes finales. Solamente decir, bueno, pues Lola trabajó con una propuesta para toda la cuenca del Ebro. Nosotros también habíamos trabajado en otra propuesta, probablemente serán parecidas. Y la propuesta, hay una cuestión muy importante, y es que la propuesta del Bajo Ebro, o sea, nosotros, según cómo alardeamos de solidaridad, pedimos la solidaridad, ¿no? Lo piden otras comunidades autónomas para que se lleven agua, nosotros la pedimos para que el delta, para que el resto de la cuenca sea solidario con el delta. Y realmente nosotros pediríamos muy poco en el delta del Ebro, si cada río tuviera una propuesta de caudales ecológicos como pide la directiva marco. Porque la suma de todos esos ríos nos llegaría la inmensa mayoría del caudal que estamos pidiendo ahora en el Bajo Ebro. Entonces no nos engañemos y no desviemos de nuevo la discusión a decir que es que los del delta del Ebro son unos insolidarios y quieren condenar el resto de la cuenca. No, nosotros queremos que todos los ríos tengan sus caudales, porque lo dice el marco legal y porque además es una obligación que tenemos no solamente para con esta parte de la cuenca, sino para con toda la cuenca y con los pescadores, que también están allí los pobreticos que están como están, ¿no? Y los que viven en el delta, que también hay que enviar agua con sedimentos para allá, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión también, esto cuando hace el reparto así entre las diferentes comunidades autónomas, pues ves cómo Cataluña, por supuesto, tiene que aportar una parte muy importante, que sería en el caso de la cuenca del Segre, ¿no? Y otras cuencas también tienen que aportar de una forma importante. De esta forma entendemos la solidaridad dentro de una cuenca. Y esa integración de los diferentes elementos hidrográficos que hay en una cuenca. No solamente río, estuario y mar.